iguales a Cristo Jesús. En esta ocasión vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, en este pasaje Juan el apóstol comienza a relatar el testimonio que dio Juan el Bautista. Aquí se centra en el testimonio de Juan el Bautista. De hecho, los últimos versículos, todos los versículos de aquí en adelante se centran en el testimonio de Juan el Bautista. Y es que uno de los propósitos que vimos de Juan el Evangelista para escribir este pasaje se está relatado en el capítulo 20, cuando dice que esto se escribió con el propósito de que todos crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Y hemos considerado ampliamente en estos 18 versículos que hemos estado meditando versículo por versículo, considerando a nuestro Señor Jesucristo y mirando que es por medio de Él, creyendo en Él, como lo describe aquí, no en otro Cristo, no en otra persona diferente a la que aquí está manifestada, cómo viene la salvación. No es otra forma, no es otro medio, no es otro camino, sino nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en quien se debe creer para ser salvos es en este Cristo que está aquí relatado. Pero en el capítulo 19 viene el testimonio de Juan el Bautista, no de Juan el Evangelista, sino de Juan el Bautista. Aquí en este capítulo se centra en el testimonio de él, y de hecho Juan el Evangelista usa mucho esta palabra testimonio, no solo en su evangelio, sino en sus cartas, como también en el libro de Apocalipsis, que fue escrito también por Juan el Evangelista, el apóstol, uno de los discípulos de Cristo, aquel que se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan usa esta palabra testimonio en referencia a aquellos que daban testimonio y testificaban de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es un testimonio? Un testimonio son las palabras que da a alguien de algo o de alguien que fue testigo directo de ello, de lo que vio, no de lo que le contaron únicamente, sino de lo que ha visto y ha comprobado por sí mismo. Por lo tanto, aquí comienza en el versículo 19 relatando el testimonio de Juan, y dice la palabra del Señor: este es el testimonio de Juan. Juan fue testigo de Cristo. De hecho, en el versículo 7, cuando meditábamos sobre el versículo 7, hablábamos de Juan el Bautista y mirábamos que Juan era un hombre especial. Era un hombre especial porque todo lo que rodeaba con la persona de Juan el Bautista era especial. Y él mismo había causado mucha sensación en todo el pueblo de Judá y sus alrededores.
De hecho, la aparición de Juan se había extendido y gran curiosidad había despertado la aparición de Juan el Bautista. Y es que su forma en la cual él vino al mundo fue de forma muy especial. Usted recuerda cómo lo relatábamos cuando llegábamos a estudiar el versículo 7, de cómo un ángel anunció la venida de Juan el Bautista. Y no solo eso, sino que su venida, la venida de Juan el Bautista, había sido profetizada anteriormente, por lo tanto era un hombre especial. Y de hecho, toda la nación, todo el pueblo de Judá estaba sorprendido por Juan el Bautista. Su poderosa predicación había causado gran alboroto en la región y multitudes salían a él para ser bautizados. Muchos acudían a él, dice la palabra del Señor. Juan era un hombre especial. De hecho, la personalidad de él era especial. Y de esta forma, muchos de ellos, dice en el versículo 19, leamos, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Tal era la fama de Juan el Bautista, que los judíos, sorprendidos por él, sorprendidos por su poderosa predicación, sorprendidos por la forma en la cual había sido anunciado su nacimiento y la forma en la cual él vivía, porque vivía de una forma muy característica, llamó la atención a los sacerdotes y a los judíos, dice, es decir, a los miembros del Sanedrín, que era el gobierno en el cual se les había permitido por parte del Imperio Romano que se gobernaba el pueblo de Palestina. Eran los sacerdotes y los levitas. Ellos eran los intermediarios humanos entre Dios y los hombres en aquella época. Ellos oficiaban las ceremonias religiosas. Ellos eran los sacerdotes del pueblo, los encargados de guiar al pueblo a Dios. Los encargados de anunciarles la palabra. Ellos eran los sacerdotes y sus ayudantes, los levitas. Y no solo eran los encargados del aspecto religioso, sino que también eran autoridades en el pueblo. Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes y de hecho oficiaban como una policía que garantizaban la seguridad en el templo. Por lo tanto, este grupo que fue enviado, esta delegación que fue enviada a Juan el Bautista para indagarlo sobre quién era, eran un grupo de personas especiales en el pueblo. Eran los encargados de guiar al pueblo a Dios. Pero habían sido aquellos que nunca habían guiado al pueblo a Dios. De hecho, George Whitefield, escribiendo sobre aquellos hombres que no guiaban al pueblo, eran encargados de guiar al pueblo a Dios, pero no lo hacían. Él escribe y dice que la maldición más grande que Dios puede enviar a un pueblo en este mundo es darles guías ciegos, no regenerados, que no conozcan a Dios, tibios, no calificados para ello. Cuando Dios decide enviar maldición a un pueblo, les envía hombres que deben guiarlos, pero son guías ciegos, no regenerados, que no conocen al Señor. Mire la peor maldición. Ciegos guiando a otros ciegos. Eso es terrible. Y esto eran estos hombres. Y consideremos 5 preguntas que les hacen estos hombres a Juan el Bautista y quisiera que en ello nos centremos en esta mañana. La primera pregunta se encuentra al final del versículo 9 y le preguntan a Juan el Bautista y le dicen, ¿tú quién eres? Hemos oído de todo lo que haces, hemos escuchado de las grandes cosas que estás haciendo, ¿tú quién eres? La respuesta implicaba algo. Mire la implicación porque Juan
les responde en el versículo 20 y les dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ellos le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él les respondió, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista entendía que en esa pregunta de ¿tú quién eres? Estaba implicado el querer decirles, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú realmente eres el Cristo? Como le indica la respuesta enfática de Juan el Bautista, él dice, yo no soy el Cristo. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea que significa ungido o Mesías. Mesías, que en griego significa Cristo. Él dice, yo no soy el Cristo. De hecho, él insistió constantemente de que el Mesías ya había venido, pero que no era él. De hecho, mire la declaración del apóstol cuando escribe con referencia a Juan el Bautista y dice, confesó y no negó. Es un énfasis, él está diciendo, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Pero quisiera centrarme en esto. Fueron los sacerdotes y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías, el Cristo, el ungido? Y es que el pueblo de Israel tenía una esperanza constante en la venida del Cristo, del Mesías. Esta venida del Mesías había sido proclamada por toda la Biblia y prometido en ella constantemente. Desde el libro de Génesis se comenzó a anunciar la venida del Mesías. Por eso los judíos ya sabían, porque la palabra del Señor constantemente lo había profetizado, que el Mesías iba a venir. Y como vieron que Juan el Bautista hacía obras increíbles en su predicación, ellos fueron a él y le dijeron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú? ¿Tú quién eres? Esa pregunta llevaba la implicación de decirle, ¿eres tú el Mesías? Juan, por supuesto, declaró y dijo, yo no soy. Quisiera que vayamos a Isaías en el capítulo 61, porque Isaías capítulo 61 contiene una de esas profecías y promesas sobre la venida del Cristo, del Mesías. Ellos sabían que iba a venir el Mesías y en Isaías capítulo 61 hay una preciosa promesa sobre la venida del Mesías. Y es de este pasaje, como de otros, de donde se toma el término Mesías, que significa ungido. Ellos esperaban el ungido de Dios. El Mesías era el ungido de Dios. El Cristo es el ungido de Dios. Mire lo que dice Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y sigue el capítulo. Todo el capítulo habla de la obra del Mesías. ¿Qué describe este pasaje? Este pasaje está describiendo y hablando el Mesías mismo, el ungido mismo, diciendo, llegará el día cuando yo llegaré y haré esto. Estas serán mis obras. Y el pueblo de Israel estaba esperando que el Mesías llegara para que hiciera esto. Pero quisiera que miremos qué haría el Mesías. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Es decir, que el Espíritu Santo ungiría al Mesías. Y por medio de esa unción del Espíritu Santo, el Mesías haría 7 actos poderosos.
7 actos contundentes, que hoy no me va a llevar el tiempo para describirlos de forma detallada. Mire lo que describe la palabra del Señor en el versículo 2. Primero dice en el versículo 1, predicar las buenas nuevas a los abatidos. Esa es la primera obra, a predicar las buenas nuevas. Esto de predicar las buenas nuevas no es otra cosa sino que predicar el Evangelio. Una de las cosas que haría el Mesías cuando viniera, dice en el Isaías 61, es que predicaría el Evangelio, las buenas nuevas. Pero en el versículo 2 dice cuál era el contenido de esas buenas nuevas. El versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cómo así el año de la buena voluntad de Jehová? Dios había encargado a Moisés, le había dicho que cada 7 años celebraran el año del jubileo. De tal manera que cada 7 años tenía lugar el jubileo, que era un día de fiesta. Era un día de fiesta porque todos los presos eran liberados. Todos los que tenían deudas, sus deudas eran quitadas, eran saneadas. Cada 7 años era un día especial. Cada 7 años era un día que todo el pueblo esperaba con gran alegría. Imagínese usted esto. Imagínese que cada 7 años alguien estuviera preso, estuviera cautivo, fuese esclavo, fuese endeudado con una gran deuda. Imagínese esto. Imagínese que usted estuviera en esa condición y que esperara, faltan 6 años. Anhelo que llegue ese año del jubileo, faltan 5 años, faltan 3 años, falta 1 año para llegar al jubileo, el día en que dejaré de ser esclavo, el día en que mis deudas se acabarán, el día en que mi cautiverio se acabará. El preso diría el día en que mi condena de estar preso será quitada. Cada 7 años tenía lugar eso. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, llegaría el Mesías, y ese día anunciaría las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, y el versículo 2 dice, y proclamaría el año de la buena voluntad de Jehová. Ese día en que Él viniera sería el día del jubileo. El día de la venida del Mesías sería la venida del jubileo, de ese día de fiesta. Y por eso ese día, como sería el día del jubileo, de la buena voluntad del Señor, mire lo que ocurriría ese día. El resto de los actos del capítulo 1. Anunciar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Verso 2. A proclamar el día de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a todos los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire esto. Cuando el Señor anunció a Moisés que cada 7 años tendría lugar el año del jubileo, un año de gran esplendor, un año esperado y un año de gran gozo, porque los presos serían liberados, porque los cautivos serían liberados, porque los oprimidos por las deudas serían liberados, porque los esclavos serían liberados. Eso estaba profetizando lo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Y el capítulo 61 lo que está describiendo es lo que el Señor haría cuando Él viniera. Mire la esperanza que el pueblo tenía de la venida del Mesías. Por eso el pueblo estaba expectante con la venida del Mesías. Por eso enviaron sacerdotes a Juan el Bautista para decirle, ¿eres tú el Mesías?
¿Eres tú el ungido de cual habló Isaías 61? Él le dijo, no, yo no soy. Y declaró contundentemente y dijo, yo no soy. Yo no soy. De hecho, mire lo que dice 61:10. Estos actos del Mesías y del jubileo no es otra cosa sino que la descripción de cómo luce el alma salvada por Cristo. Cómo es la vida eterna obrada por Cristo en el alma del creyente. Ese acto del jubileo no es otra cosa sino que Cristo, el Mesías, salvando el alma del oprimido. ¿No está usted que ha sido redimido por Cristo en el año del jubileo? ¿No es un año de fiesta y de gozo? Porque siendo cautivos fuimos liberados, porque teniendo una deuda imposible de pagar, cuyo condena era la muerte eterna, fue pagada por Cristo mismo. No estábamos enlutados y las palabras del Evangelio vinieron a nuestro corazón. Por eso el verso 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Si tú hoy estás cautivo, si tú hoy estás agobiado, abatido en tu corazón a causa del pecado y de las consecuencias del pecado, el mensaje es: ve a Cristo. De hecho, Juan el Bautista habló y señaló a Cristo constantemente y él dijo una y otra vez: yo no soy el Cristo. Él dijo: miren, he aquí el Cordero de Dios, yo no soy. He ahí el Cordero de Dios. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire cómo luce la vida en el Evangelio, cómo luce aquel que ha sido salvado por Cristo. Está en el año de fiesta de nuestro Dios, en el jubileo permanente, en el jubileo eterno que nunca se acaba, no como aquel jubileo el cual acababa ese año y nuevamente volvían a endeudarse, nuevamente volvían a estar en cautiverio, nuevamente los esclavos volvían a ser esclavizados. Pero este año del jubileo, el cual viene por Cristo, ese no se termina, es eterno. Volviendo nuevamente a Juan, al capítulo 1, le preguntan: ¿tú quién eres? Verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías esperado. Yo no soy. Pero yo les muestro quién es. Yo les estoy indicando quién es. Yo les estoy mostrando a quién es y no quieren ir. Y no queréis ir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero miremos la segunda pregunta en el versículo 21. Y le preguntaron: bueno, estoy parafraseando, bueno, si tú no eres el Cristo, el que había de venir, el que anhelamos, el que nos va a liberar, si tú no eres Él, entonces, ¿tú eres Elías? Dijo: no soy. ¿Tú eres Elías? De hecho, una de las promesas con respecto a la venida del Mesías implicaba también que antes de que viniera el Mesías, el que leímos en el capítulo 61, el ungido de Jehová, antes de que viniera él, vendría Elías para prepararle el camino. Para prepararle el camino. Y le dijeron: ¿eres tú Elías? Los judíos esperaban que viniera Elías, regresando de forma corporal, justo antes que el Mesías viniera. Y es que tenían derecho a pensar de esa manera, porque la forma como predicaba Juan el Bautista era muy similar como predicaba Elías. Elías llamaba al juicio y Juan el Bautista llamaba al juicio: arrepentíos.
porque el hacha está puesta sobre la raíz de todos los árboles, y aquel que no da frutos de arrepentimiento será cortado y echado al fuego. Con ese poder predicaba Elías. De hecho, la apariencia de Juan el Bautista era muy similar a la de Elías. Por ejemplo, en Marcos 1:6 dice que Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Segunda de Reyes, en el capítulo 1, versículo 8, hablando de Elías, dice que era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Era muy parecido, muy similar. Por eso decían, bueno, te vemos muy parecido a Elías. ¿Eres tú Elías? Pero realmente, mire lo que responde Juan el Bautista y dice, no soy, no soy. Juan en realidad no era Elías tal y como lo esperaban los judíos. Es decir, no era el mismo Elías quien fue llevado en un carro de fuego al cielo, quien descendió nuevamente, no era él. Pero sí era él en el sentido de que él andaba con el poder de Elías. Él andaba con el poder y la unción de Elías. En ese sentido era semejante a él, con el espíritu y el poder de Elías. Eso se le dijo al padre de Juan el Bautista. Juan predicaba con la misma audacia y poder de Elías. Su mensaje era señalar a Cristo con gran poder y autoridad, mostrarles el camino de la salvación por medio de Cristo. Su misión era prepararle cuando el Mesías viniera a un pueblo bien dispuesto. La misión de Juan el Bautista con el poder de Elías y la unción de Elías era para prepararle al Mesías, a Cristo, un pueblo bien dispuesto. Y de hecho, esto hacen los predicadores. Los predicadores lo que hacen es prepararles un pueblo bien dispuesto al Señor. Es decirles, arrepentíos, es rogarles, arrepiéntanse de sus pecados y vayan a Cristo. Es hablarles a la gente de su maldad y de su pecado y decirles necesitan a Cristo para que cuando vayan a Cristo, Cristo los libere. Eso era el trabajo de Juan el Bautista. Pero sigamos. Y la tercera pregunta que le hacen está también en el versículo 21. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Le dijeron, bueno, no eres el Mesías, entonces ¿eres Elías? El que había de venir y está profetizado que iba a venir. Y él le dice, no soy. Entonces, si no eres Elías, ¿eres el profeta? En otras palabras, eres el profeta que había de venir y que también nosotros estamos esperando. Y él respondió, no. La Biblia describe la historia de la redención. Toda la Biblia, absolutamente toda ella tiene un mismo tema, la historia de la redención. Tiene un mismo tema, el anuncio de la venida del Mesías y la venida del Mesías. Eso es lo que contiene toda la Biblia. De hecho, la palabra del Señor nos dice que Dios habló en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Aunque Dios se comunicó de varias maneras en el Antiguo Testamento, la mayor forma con la cual Dios habló en el Antiguo Testamento fue por medio de profetas. Y el más grande de estos profetas en los cuales Dios habló en el Antiguo Testamento fue Moisés. Fue Moisés. Moisés fue portavoz y no solo profeta, sino que fue mediador escogido entre Dios y los hombres para guiar la liberación del pueblo de la servidumbre de Egipto. Usted lo recuerda y hoy leíamos en Génesis. Ese pueblo que se
fue multiplicando, llegó a Egipto, pero en Egipto el faraón comenzó a oprimirlos y a esclavizarlos, y Dios se propuso en su voluntad levantar un profeta grande y un mediador. Y levantó a Moisés, y Moisés lideró al pueblo de Israel para sacarlo de la servidumbre y de la esclavitud de Egipto y guiarlos a la tierra prometida, a la tierra que Dios les habría de dar. Y en el capítulo 18 de Deuteronomio, Dios le habla a Moisés y Moisés le comunica al pueblo de Israel que debían esperar un profeta que vendría como Moisés. Él redimiría al pueblo de la servidumbre y de la cautividad. Este profeta que les habla Moisés y les dice en el capítulo 18, verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Él les está diciendo, miren, Dios les va a dar de en medio de ustedes un profeta como yo. Y cuando dice como yo, está diciendo, va a hacer las cosas que yo hice. Los va a liberar de la esclavitud. Los va a guiar a una tierra prometida. Les va a hablar las palabras de Dios. Él será mediador. Él les está prometiendo esto. De hecho, ordena, mire lo que dice la parte final del versículo, la orden. A él oiréis. Dios les va a dar un profeta como yo, y en el versículo final dice, a él oiréis. A este profeta que Dios les va a dar, viene la responsabilidad, a él oiréis. No les está diciendo, bueno, si quieren lo oyen y si no, no. Si no quieren oírle, bueno, Dios les va a dar otro. No, les va a dar un profeta como yo, y a él oiréis. Esta esperanza del profeta continuó por todos los siglos. El pueblo de Israel esperaba a este profeta, por eso fueron a Juan el Bautista y le dijeron, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el que anunció Moisés que iba a venir? Y él declara y dice, no. El Éxodo que usted lee, la obra que Dios hizo por medio de Moisés, fue un evento de redención que es un ejemplo de la futura redención que vendría por medio de Cristo. Esto significa que el rol que hizo Moisés como profeta, como libertador, como mediador, eran simplemente preparar el escenario para un profeta, un liberador, un mediador que vendría. Y ese sería el Señor Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de Deuteronomio 18:15. Cuando les estaba prometiendo un profeta, no era Juan el Bautista, sino era Cristo, el Mesías. Un profeta como yo, que los liberaría. Muchos siglos después, en Mateo, en el capítulo 17, vamos a Mateo capítulo 17, muchos siglos después se relata este mismo episodio que Moisés está prometiendo en el capítulo 18. Vámonos a Mateo en el capítulo 17. Dice la palabra del Señor, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Varios milenios después de que Moisés dio la promesa del profeta que había de venir, nuestro Señor Jesucristo subió al monte con 3 de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos.
y la apariencia de Cristo era como el sol en toda su fuerza. Y Pedro exclama y dice: qué agradable es estar aquí. Aparte se aparecieron Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Y Pedro dice: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y no acababa de hablar, y una voz del cielo en el verso 5 le interrumpió y dice: mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro pensó que viendo a Cristo transfigurado, viendo al gran Elías, ese Elías que podía traer fuego del cielo, ese Elías que no murió, sino que fue llevado al cielo, pero a la vez murió ese gran profeta Moisés, aquel hombre que hablaba con Dios cara a cara. Y pensó y dijo: estos 3 son iguales. Pero una voz del cielo lo cayó y le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que le decía: este es el profeta. Y recuerdan la orden en Deuteronomio: a él oíd. Este es el profeta, a él oíd. A él oíd. La profecía de Deuteronomio capítulo 18, verso 15 se cumple en Cristo. Aunque Jesús es como Moisés en muchas maneras, Él es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Moisés. Jesús condujo a su pueblo a través de un éxodo mayor que el que hizo Moisés. No de una esclavitud física como Moisés, sino de la esclavitud del pecado, del gobierno de Satanás sobre el alma de la gente, de la condena y de la muerte. Jesús guió un éxodo a su pueblo, pero no lo hizo pasar a través de las aguas del Mar Rojo como Moisés, sino a través del horror de la cruz, del Calvario, y de su experiencia de la ira divina sobre él en la cruz del Calvario. Por eso en Hebreos se describe y se dice: Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Moisés. Recuerdan que les cité Hebreos capítulo 1, verso 1, que dice: Dios habló antes de muchas formas y de muchas maneras. En Hebreos capítulo 1, el versículo siguiente, 2, dice: en estos días nos ha hablado por el Hijo, porque Él es el profeta prometido. A Él oíd, a Él oíd, a Él oíd. Él es la voz del Padre. Si hoy oís la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy el Señor te dice: hay libertad para ti de la opresión del pecado, del gobierno de Satanás, y debes ir a Cristo, no endurezcas tu corazón y ve a Cristo, y ve a Él, y ve a Cristo. La voz de Dios nos viene a nosotros, y todo lo que podemos conocer de Dios nos viene por medio de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo les conozco, y ellas me siguen porque conocen la voz de su pastor. Hablando de Cristo. Volvamos a Juan. Porque la pregunta es: ¿eres tú el profeta, ese que había de venir? Y él responde: no, no soy. Pero yo he señalado a quién es, hubiera podido decir Juan el Bautista. Yo les he dicho quién es el profeta. He aquí el Cordero de Dios. Y no quisieron ir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero sigamos, porque hacen la cuarta pregunta en el versículo 22. Si tú no eres el Mesías, si tú no eres Elías ni el profeta que había de venir, le dijeron: pues ¿quién eres? Entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy uno, simplemente soy aquel que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a Isaías. Juan el Bautista está citando Isaías capítulo 40.
Vamos a Isaías capítulo 40, porque Juan el Bautista dice, yo no soy otro, sino el que está describiendo Isaías en el capítulo 40. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Voz que clama en el desierto. ¿Y qué clama? Voz que está clamando en el desierto. Juan el Bautista habitaba en el desierto y en ese lugar clamaba y multitudes acudían al desierto. ¿Y qué decía? Preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Esto es simbólico, porque mire lo que dice el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto está haciendo referencia a la costumbre de la época. Ustedes saben, no habían en aquella época calles pavimentadas ni carreteras como ahora las tenemos, sino que eran carreteras muy rudimentarias, y cuando un rey iba a visitar una ciudad, se pregonaba y se decía, el rey viene a esta ciudad, por favor, allanen el camino para que él pase cómodamente y sin impedimentos. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Salía a las calles, a las carreteras que tenían y allanaban el camino para que su rey venga. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es un lenguaje figurativo, es decir, quitad de ustedes todo obstáculo que se oponga a la venida del Mesías a ustedes y a la liberación del Mesías de sus almas. Quiten todo obstáculo. Y mire lo que dice el verso 4, todo valle sea alzado. Es decir, todos aquellos que carecen de los consuelos y de la gracia de Cristo, y a causa de la depresión y del abatimiento de sus corazones, por causa de la maldad del pecado en ellos, los cuales se ven a sí mismos como pobres y humildes de espíritu, ante sus propios ojos deben ser levantados y consolados y decirles, todos los que están afligidos y necesitados, vengan a mí, dice Cristo, y yo os haré descansar. ¿No causa estragos el pecado? ¿No causa causas terribles el pecado cuando lo cometemos? Y todos aquellos que ven el pecado en sí mismos y que miran las consecuencias tan terribles del pecado y se consideran a sí mismos necesitados y miserables, vayan a Cristo. Todo valle sea alzado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero dice, y bájese todo monte y collado, verso 4, es decir, todos aquellos que no tienen sobre sí los consuelos de Cristo y de la gracia de Cristo a razón de su orgullo, de la autosuficiencia de ellos, y la palabra siempre los relaciona como montes elevados. El orgullo del hombre que se levanta en contra de Dios y le dice, yo no necesito de Dios. Y le dice, Dios no hará bien ni hará mal, yo no necesito de Él. Todo monte alto sea rebajado, y bájese todo monte y collado. Y no solo dice eso, sino que clama, la parte final dice, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Todos aquellos que por causa del pecado se oponen a la palabra del Señor, que detienen con injusticia la verdad, como dice en Romanos, todos aquellos que dicen, bueno, yo he venido pecando todo este tiempo y Dios no ha hecho nada. Por tanto, Dios no puede hacer ni bien, ni Dios no puede hacer ni mal. Todo lo que se oponga a los caminos del Señor sea enderezado. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la predicación que Juan el Bautista hacía.
arrepentíos. Arrepentíos, el llamado al arrepentimiento. Esto es lo que Juan el Bautista predicaba, porque esta profecía tiene que ver con Juan el Bautista. Él les decía, arrepentíos. Y cuando Él los llamaba al arrepentimiento, Él les decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al Señor, porque el Señor les perdonará sus pecados. Habría consuelo para ellos. Él llamaba a los orgullosos, a los altivos y les decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al Señor. Dios viene por un camino de misericordia y debemos prepararnos para Él. Debemos suprimir todo lo que puede ser un obstáculo para la venida del Mesías a nuestras almas. Debemos quitar de nosotros todo lo que sea un obstáculo. Y mire lo que dice el verso 5. Y cuando se haya hecho todo eso, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y se manifestará la gloria de Jehová. Juan el Bautista los llamaba al arrepentimiento y les decía, viene detrás de mí uno más poderoso que yo. Por tanto, arrepiéntanse de su pecado, para que Él venga y los sane y los limpie. Juan el Bautista lo que él hacía era herirlos y decirles, ustedes han pecado y la raíz del hacha está sobre la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Los hería con la palabra de Dios para llevarlos al Mesías, para que el Mesías los sane, para que el Mesías los limpie. Volvamos a Juan, porque sigue la última pregunta que le hacen. Versículo 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas, pues, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ¿con qué autoridad haces eso? Y Él les dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan les responde de nuevo, quitando la atención sobre él. Mire, le preguntan, ¿y por qué haces esto? Y él no centra su atención en él, sino que él los dirige a Cristo. Y les dice y les vuelve a hablar de Cristo y los lleva nuevamente a él, de quien él da testimonio. El bautismo de Juan era limitado. Por eso él dice, yo solo bautizo en agua. Y era un símbolo externo de aquellos que estaban dispuestos a arrepentirse, para disponer sus corazones para que el Mesías los limpiara, los purificara, para que el Mesías obrara la purificación de su alma. Mire, Él los bautizaba como un símbolo de aquellos que querían arrepentirse de sus pecados. Y los llevaba al Cordero y les decía, he aquí el Cordero de Dios, Él los va a limpiar. Ustedes que han manifestado ese deseo de arrepentirse, Él los va a limpiar. Pero aquellos que no están purificados y limpiados, dijo el Señor Jesucristo, no tienen parte en el reino de Dios. Por tanto, Dios Todopoderoso, a quien obedece en el cielo, manda a todos los hombres a que se arrepientan. Tanto jóvenes, niños, viejos, manda a que se arrepientan de sus pecados. Sea cual sea que fueren, manda a que se arrepientan. No vale confiar, no sirve confiar en cosas tan vanas como las obras nuestras, no vale la confianza en ello. Manda a todos a que se arrepientan, porque Dios ha dispuesto un día, ha preparado un día en el cual Él va a juzgar las almas de todos los hombres. Todos nuestros actos, todos los actos de nuestras manos, de nuestros pensamientos, de nuestra boca serán juzgados por Dios.
El niño no puede decir, mis pecados no son como los de los adultos, por tanto Dios va a tener misericordia de mí. No es así. Todo pecado será juzgado. Aún los pecados tan simples como los que puede cometer un niño, para Dios son aborrecibles. Por tanto, Dios juzgará toda maldad y todo pecado. Por tanto, llama a todos los hombres a que se arrepientan y vayan a Cristo. Prepara el alma por medio del arrepentimiento para recibir a Cristo. ¿Cómo preparas tu alma para recibirle a Él? Cuando te arrepientes. Cuando miras tu pecado, cuando miras tu condición y dices, Señor, necesito de ti como Salvador, estás allanando el camino para que el Mesías venga y te salve. ¿Y cómo se hace eso? Considerando a ti mismo, considerando tu maldad, considerando tu pecado. Y mire que el llamado al arrepentimiento es una orden que Dios ha dado. Es una orden. ¿Nos atreveremos nosotros a desobedecer la voz de aquel que hoy dice por medio del Evangelio, arrepentíos? A Él oíd. El mensaje del Evangelio no es otra cosa sino que oír a Cristo mismo decir, arrepentíos. Ese es el llamado al arrepentimiento y por ello Juan el Bautista termina diciendo, este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Arrepentíos, ese es el llamado al arrepentimiento. Por tanto, hay 3 testimonios en este pasaje de Juan el Bautista y hemos mirado el primero. El llamado de Juan el Bautista al arrepentimiento. El señalamiento de Juan el Bautista de que viene aquel que fue profetizado, el Mesías, el ungido, pero es necesario que preparemos nuestro corazón por medio del arrepentimiento para recibir al Salvador en nuestras almas. Y si ya te has arrepentido, considera la gracia del Señor. Considera a ese precioso Cristo. Considera a aquel que fue prometido y valora tu salvación. Y considera con gran amor tu salvación y considera con gran amor a tu hermano a quien el Señor ha salvado.